Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Ahora sí, vamos a hablar en este episodio sobre la sexualidad, que es una de las fuerzas impulsoras que nosotros tenemos, que se manifiestan de muchas maneras. Y a través de los tiempos y en la actualidad se han hablado muchas veces, muchas tratados y especialistas. Pero básicamente nosotros tenemos que entender que esa sexualidad se expresa de dos maneras, mujer y varón, como tal, ¿no? Y además hay algo que une las dos cosas, que es la tendencia. Yo puedo haber nacido como mujer físicamente o como varón, pero tengo la tendencia mía que se manifiestan de una manera o de otra. Por eso aparecen tantas diferencias y se discute si está bien, si está mal, algunos lo reconocen como derechos y siempre son derechos, porque el alma, nosotros cuando encarnamos como seres individuales, tenemos derechos de hacer de nuestra vida, siempre que se respeten ciertas normas éticas, lo que se, en sociedad, lo que uno desee y crea necesario para expresarse. Pero nosotros podemos decir que, tomando una definición que encontramos, es la sexualidad es un aspecto esencial del ser humano, de la expresión del ser humano. Es una, ¿qué es? Una energía, una de las tantas energías con que fuimos creados y se está desarrollando dentro nuestro a través del ciclo de evolución que siempre hablamos. Y entonces, en esa parte de sexualidad, así, nosotros tenemos que evaluar eh, que tenemos muchas veces una visión muy parcializada de la vida y la usamos muchas veces como podemos. Pero en, en todos los campos y en todas las visiones se le da un aspecto trascendente porque tiene una aplicación importante, la sexualidad. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la expresamos? ¿Qué buscamos en a través de esa sexualidad? Eso es importante. Nuestros pensamientos, hasta hay mucha literatura de cuentistas importantes y todo lo demás, que siempre, si uno lo lee, terminan muchas veces influenciados por la conducta del ser humano ante el sexo o con relaciones específicas dentro de lo que es la línea de cuentos o lo que fuera. Eso no está ni bien ni mal. El sexo es algo que es posibilitado por Dios, Dios creador. Y nos da como el aire para que podamos respirar y todo lo que nosotros necesitamos para movernos en esta cuarta dimensión. Y la sexualidad también la necesitamos. Desde el punto de vista del evolucionismo anímico, es decir, desde el punto de vista de nosotros como almas, cuando estamos en el plano espiritual, esto vale la pena aclararlo. Nosotros no estamos en condiciones de mantener un sexo. Allá no tenemos sexo específico. Nuestras experiencias se hacen en un sexo o en otro, depende de qué tengamos que aprender o qué tengamos que desarrollar en el plano material. Pero por eso aparecen las tendencias nuestras, porque por ahí, estando en este plano material, venimos en un sexo, pero tenemos afinidades y buenos recuerdos con otras, o estábamos más cómodos en otras vidas con otros sexos diferentes. Y lo expresamos también. Bueno, es una cuestión de análisis, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero los videntes, cuando dicen que ven almas, espíritus o ángeles, como quieran decir, que ahora están
haciendo un artículo, están apareciendo artículos en algunos medios hablando de la comunicación de los ángeles, muy ciertos, válidos, que aparecen como mujeres o como hombres, y aparecen a veces como figuras importantes de época que el ser humano recuerda. Eh, bueno, pero eso es porque los ángeles, o los guías superiores, como quieran decirles, eh, adaptan aquella este, eh, personalidad en la cual fueron o la última que tuvieron en vida o aquella que ellos sienten que han hecho más obra y se sienten cómodos por eso. Los intereses son diferentes, por supuesto que nosotros, pero es por eso también. ¿Eh? Y uno dice, ¿por qué los nombres rimbombantes? Hay que escaparles a veces a los nombres rimbombantes. Ellos se presentan conforme a lo que en general quieras ver. Por ejemplo, para María Livia, que es la fundadora de la ermita allá en Salta, ciudad, es una cosa muy interesante, porque ella dice que se le presenta a la Virgen María y le explica cosas o le hace anotar cosas, es decir, le dicta psicografía. ¿Y es la Virgen María? Para ella sí. Puede ser otra ángel superior a nosotros, por supuesto, pero inferior en cuanto a valoración como alma comparada con la Virgen María, pero que trabaja en su nombre. Y viene y se presenta así para que María Livia pueda expresarse con comodidad. Miren qué obras, el que la conoce o ha ido, es muy interesante ver eso, porque los seres espirituales están trabajando en la transición planetaria que viene, el cambio que está viniendo, que está preparando. Por eso hay tantas enfermedades dando vuelta y por eso también hay tantas presiones en todas las cosas. Miren ustedes los cambios sorprendentes que tenemos en todo, en política, en economía, en el mundo, en el plano de las guerras. Todo eso tiene que ir desapareciendo de una manera o de otra. Progresamos, el plan divino es el progreso del ser humano, de este planeta y de toda la creación. Vamos evolucionando. Así que imagínense ustedes que tenemos mucho para aprender y mucho para aprovechar los tiempos. Bueno, en la visión evolucionista es oportunidad de conocer, es decir, de desarrollar las tendencias nuestras, ¿no es cierto? Y entonces ustedes dirán, bueno, pero esto viene desde ahora, no, viene desde la noche de los tiempos. Miren, vamos a expresar algo, acá voy a anotar, vamos a dejar esto preparado así para entender algo que es importante. Desde el hinduismo, que es muy anterior al desarrollo de lo que fue el evolucionismo, aunque está todo incluido, no hay nada nuevo, ellos dicen femenino, masculino y las tendencias, más o menos lo que habíamos hablado hoy. Pero ya, y esto lo hacen a través de estudios muy serios, pero ya no es científicos, como nosotros siempre decimos que hablamos de la ciencia fáctica, de los factores que se desarrollan, digamos, que se pueden comprobar de determinado método, sino por videncias. Es decir, estamos hablando de ciencias espiritualistas, que son tan válidas, hay que generar protocolos para esto. Esto representa una figura humana, como ustedes la pueden apreciar. Y tenemos ahí marcados los puntitos, son 7 centros específicos, que son el centro cerebral, el tercer ojo, el centro laringio, el cardíaco, el esplénico, arriba, dos palmos arriba del ombligo, el centro que sería genésico y
donde está el Kundalini, que es en el coxis, en la punta final. Y eso no solamente lo sabe el hinduismo, sino que lo utiliza también la medicina tradicional china. Hay puntos energéticos, de canales energéticos para liberar esas zonas. Cuando nosotros manejamos la actividad sexual, que es cíclica, empieza con una actitud nuestra de pensamiento, que se activan todas las hormonas. Por eso es importante la apófisis, que es una glandulita que está en el cerebro, la parte, digamos, que es todo lo que genera la parte de desarrollo de precursores. Esos precursores van por la vía de la sangre a distintas glándulas, en este caso sexuales, masculinas o femeninas, y activan toda una serie de circuitos y potencian todo nuestro organismo. Por eso es importante la actividad sexual. No es solamente lo que nosotros pensamos, bueno, vamos para el lado sexo. No, la sexualidad es necesaria, de una manera o de otra. Incluso el organismo está mejor preparado, el organismo físico, para que nuestra alma vaya activándose mucho mejor que antes, ¿no es cierto? Ahora, por ciclo, digamos, por mes, una cosa así. Tanto el hombre como la mujer tiene eso. Y así como vamos viendo, también tenemos que entender algo. Cuando eso desemboca en un intercambio sexual, que es muy interesante, muy importante hacerlo, además de por intereses placenteros o de intercambio de pareja, para relajarse, para sacarse el estrés, muchas formas de vida. No es nada fuera de lo... no es pecaminoso, digamos, quiero decir. Vamos a suponer un individuo A, un individuo B. Se produce un intercambio de energías. Y ese es un intercambio de energías porque nosotros, como almas, cuando estamos en el plano humano, nos transformamos en un sistema diabático, abierto, no es un sistema cerrado. Entonces, ahí hay intercambio de energías, termodinámicamente hablando. Acá hay intercambio de energías. Algunas energías son aprovechadas, otras son aprovechadas, es metabolizadas espiritualmente. Para que después vamos a hablar en algún momento de cómo se metabolizan estas cosas, qué es el metabolismo espiritual, pero lo tenemos, y así como lo tenemos, nosotros tenemos que seguir avanzando con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo veremos. Nosotros tenemos que siempre aprovechar eso. Y algunas energías son desechadas, porque nuestro organismo no las puede aprovechar y no las puede contener. Si las contiene, de alguna manera, es como muchas veces un contaminante y termina siendo expulsado a través de reacciones explosivas, que pueden ser violentas muchas veces, tanto en uno como en otro, Por eso es muy conveniente tener en cuenta las leyes de afinidades, que haya cierta afinidad de conducta, de sentimientos, de valores, y no que se proceda a tontas y locas para tener un minuto de placer, por ejemplo. Se puede dar, bueno, cada uno hace su vida como quiere, pero esto después, con el tiempo, genera ciertos perjuicios en ciertas corrientes energéticas que se dan, porque estos centros no están solos, cada uno tiene su actividad, sus funciones, tiene su tipo de energía, tiene movimiento, no es que estén estancos, y tienen para el crecimiento de nuestra alma. Son potencias, nos potencian, son como si tuviéramos pequeñas pilas de distintas categorías en nuestro organismo funcionando.
cuando son opuestas los valores de lo que va a ser la pareja, estos intercambios son negativos, eso seguro. Por eso hay que tener cuidado con los flujos de energía que tenemos. Y no podemos hacer, no tendríamos que hacer demasiado problema. Vamos a aclarar algo, que muchas veces para el hinduismo, uno dice, ¿qué es el Kundalini? El Kundalini es la energía esta que estamos hablando, que tiene que desarrollar nuestra conciencia sumando al alma, nosotros con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para llegar al todo, al Brahma, al todo. ¿Qué es el todo? Lo que nosotros llamamos el Dios creador, no es otra cosa. Bueno, es un camino bastante parecido al budismo, pero esto nosotros lo tenemos que entender porque empieza a aparecer la necesidad de comprender por qué y para qué estamos, y también por qué y para qué tenemos todas las funciones. ¿Para qué respiramos? ¿Para qué tenemos que comer? ¿Para qué digerimos? ¿Por qué tenemos que hacer ejercicios? ¿Por qué tenemos que trabajar? Todas esas preguntas ya están respondidas, más o menos, bueno, algunos lo querrán, otros no, pero ya más o menos lo tenemos armado. ¿Y por qué nuestro organismo se puede enfermar? También lo tenemos más o menos diseñado. Bueno, ahora tenemos que buscar por qué y para qué estamos con las energías sexuales. ¿Qué queremos con esas energías? ¿Qué hacemos con el sexo que tenemos permanentemente como fuerza impulsora? Es una de las prácticas nuestras. Miren, vamos a hacer esto. Supónganse que nosotros acá tengamos un chorro determinado de energías de un volcán. Son las energías que salen con distintas frecuencias, longitudes de ondas, frecuencias, potencia y características específicas. Si lo vamos a querer ver como colores, pongamos los colores que queramos. Si lo queremos ver como ondas musicales, pongamos las músicas que ustedes quieran y les gusten, distintas. Una parte de estas es la energía sexual, que potencia, como decíamos, renueva permanentemente la energía de nuestro organismo, hasta que nuestro ciclo se va acabando, obviamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber orientar esto. ¿Para qué? Para transformar energía positiva, 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 para nuestro propio provecho y para el provecho del otro. Para el provecho del otro. Tenemos que entenderlo. Bueno, espero que los haya hecho pensar un poquito en esta mañana, como todos los días. O mañana o día, como puedan, cuando puedan ver. Nos veremos en el próximo episodio, siempre esperanzados en que las cosas se van dando en la forma que se tienen que dar para el sentido de la evolución, para que todos estemos mejor, para que vos estés mejor. No, acuérdense siempre que nosotros como evolucionistas tenemos una visión dedicada a enseñar o transmitir un poco lo que sabemos sobre cómo buscar el camino. ¿Para qué? Para estar cada vez mejor. Y eso es importante que tenemos que tener en cuenta, que lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque lo buscamos a través de la ciencia, para la ciencia espiritual también, para la ciencia, para toda la actividad humana que uno quiere hacer. El cambio que viene es un cambio que nosotros también necesitamos acompañar para bien nuestro, para que cuando pasemos en el momento de nuestra muerte de este estado en que nos encontramos de dimensión a la otra dimensión que no sabemos de qué tipo va a ser, porque esa dimensión depende mucho de las conductas valorativas que hayamos hecho en esta encarnación. Por eso es importante entenderlo. Por eso es importante. Eso de una fe de esperanza y de ideal o una descreída total que se puede tener y es respetable, pero nosotros estamos ofreciendo otra cosa.
fíjate que tenés que portarte bien, no solamente por una cuestión ética, además de la cuestión ética, porque a vos te conviene. Te estás preparando tu propio futuro, que va a ser inmediato, porque vos pensás cuánto tiempo podés tener. No sé la edad que tengas, compararlo con una esperanza de vida de 90 años. Bueno, está bien. Te falta mucho tiempo. Desde acá, ¿te parece? Pero la vida es sueño, decía Calderón de la Barca. Y es cierto, la vida es un sueño. Es un instante comparado con la eternidad. Y no vamos a la eternidad, vamos a ir a un lugar donde tenemos que reparar y planificar nuevas encarnaciones, que van a ser más dificultosas o menos dificultosas en base a cómo necesitemos nuestra preparación espiritual, nuestras experiencias y nuestros planes de estudio y de enseñanza para nuestro progreso. Entonces, conviene hacer las cosas bien de entrada. Bueno, si te gustó lo que viste, ponernos un me gusta, trata de difundir y ayúdanos a mandarnos mensajes para poder comprender mejor si tenés algún tema que vos te guste que tratemos en algún momento. Muy bien, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.